Francisco Franco ingresa a los 14 años en la Academia de Infantería de Toledo, cuando renuncia a sus queridos caminos del mar. El segundo momento decisivo en su carrera militar fue África. La vida de Franco dependería de África, que le llamó 5 veces sin verse jamás desatendida. En África dejó Franco su juventud y con ella la única etapa en que, como recuerda con nostalgia muchos años después, tuvo una vida privada. En África encontró algo terrible: la responsabilidad de unas tareas y un mando siempre superiores a lo que podía esperarse de su edad. En África aprendió a mirar de frente a la muerte sin temerla nunca, a la vez que pronto destacaba como el jefe más cuidadoso con la vida de sus hombres. Desde África forjó, en visitas intensas y breves a la península, su futuro familiar, su sentido social y ese mando natural sobre un ejército que le seguiría sin la menor vacilación. Al regresar de África, después de mandar a fines de 1925 las vanguardias de Alucemas, Franco dejaba en África, organizada por él, a la Legión, y volvía como el general más joven de Europa para formar, en la segunda de sus grandes creaciones, la Academia General Militar de Zaragoza, un nuevo ejército para el futuro. En Zaragoza, Franco siguió con atención los problemas crecientes que llevaban a España en pocos años a repetidas crisis de fondo, a una inestabilidad de horizontes. En Zaragoza convivió Franco con la juventud militar y con la juventud universitaria, y soñó con una tierra nueva por los secanos sedientos de Aragón. En Zaragoza se le dedicó su primera calle y se le pidió por primera vez que salvase a España. En 1934, Franco llega a la cumbre de su carrera militar con el ascenso a general de división. Sufre una de las penas más hondas de su vida: la muerte de su madre. Como si ese ascenso fuese un símbolo por encima de lo personal, la perspectiva histórica comprueba ahora que si hasta 1934 las decisiones de Franco se orientaban hacia el deber y la gloria de una carrera, desde 1934, y concretamente desde la noche del 5 al 6 de octubre, las decisiones de Franco son ya jalones de la historia de España. Esa noche, Franco asume el virtual mando en jefe de la lucha del gobierno contra la violencia desintegradora en Asturias. Desde un despacho del Estado Mayor, investido con poderes excepcionales, Franco decide llamar a las tropas de África, a su ejército, que desembarca poco después en los puntos críticos de la rebelión contra el Estado. Desde su puesto de mando en Madrid, coordina todas las operaciones mediante algo que se convertirá después en su permanente baza política maestra: el dominio sereno de una información adecuada. Las tropas del teniente coronel Yagüe, que liberan Oviedo, obedecen las consignas de Franco. Cuando el ministro Diego Hidalgo le ordena presentarse con él en Asturias junto al general López Ochoa, las aclamaciones populares se dirigen a él. Franco tiene, en lo más hondo de su trayectoria política, una múltiple experiencia asturiana. Y en 1947 recordaría a los más recios hombres de Asturias que esa experiencia arranca de su contacto directo con la realidad social del Principado en 1917, el año en que encontró allí mismo la senda de su felicidad personal, la compañera fiel para toda una vida de servicio, serenidad y zozobra. En diversos momentos críticos anteriores, Franco, jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos y jefe del Estado Mayor Central en 1935, había desaconsejado varios intentos de golpe de Estado. No veía un peligro irreversible de desintegración nacional. La situación empezó a deteriorarse por momentos desde los últimos días de 1935 y alcanzó niveles alarmantes en torno a las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular. Despedido en la estación del Mediodía por un grupo de amigos, Franco sale para Cádiz, donde embarcará para hacerse cargo de la Comandancia General de Canarias. Media el mes de marzo de 1936. Nada más llegar a Santa Cruz de Tenerife, incesantes mensajes y emisarios le dan cuenta detallada de una situación cada vez más trágica, definida autorizadamente por el presidente de la República con solo 2 palabras: impotencia y barullo. Desde allí, el 23 de junio de 1936, Franco escribe una carta al presidente del Consejo, Santiago Casares, en la que hace un esfuerzo desesperado para corregir el rumbo suicida de la República.
Al no recibir respuesta satisfactoria, Franco se incorpora a los preparativos del alzamiento, y así lo hace constar Mola en su siguiente instrucción reservada. Los atentados sangrientos son constantes. En la madrileña calle de Fuencarral es asesinado el teniente Castillo. En la madrugada del 13 de julio de 1936, una noticia conmueve a toda España. Ha sido asesinado en Madrid, con intervención de miembros de las fuerzas de orden público, el jefe de la oposición parlamentaria, diputado y exministro José Calvo Sotelo. Muchos consideran que esa es ya la señal irreversible para el alzamiento. Enterado de que el avión que debe llevarle a Marruecos le espera en el aeródromo Gran Canario de Gando, Franco sale para Las Palmas, donde preside los funerales por el gobernador militar, general Balmes, que acaba de fallecer en accidente de tiro. El 18 de julio de 1936, a las 6 de la madrugada, Franco cursa desde Las Palmas una orden telegráfica a todas las guarniciones de la península, archipiélagos y territorios de soberanía y protectorado en África, con la que se inicia abiertamente el alzamiento nacional, adelantado la tarde anterior por un grupo de jefes y oficiales en Melilla. Franco, tras una escala en Casablanca, aterriza en Tetuán a primera hora de la mañana del 19 de julio de 1936. Dirige nuevos mensajes a las guarniciones de la península y concede la laureada al gran visir por su heroica actuación del día anterior. El mismo día 19 de julio de 1936, Franco dispone la creación del primer puente aéreo de la historia militar entre el aeródromo tetuaní de Sania Ramel y el sevillano de Tablada. Casi todo el ejército de África saltará el estrecho por este medio, con la eficacísima y espectacular ayuda de los transportes por mar, entre los que el más famoso es el llamado Convoy de la Victoria, dirigido personalmente por Franco el día 5 de agosto de 1936, a pesar de que el gobierno del Frente Popular detentaba el dominio casi completo de la zona marítima por su control de la flota en Cartagena. Inmediatamente después, Franco traslada su cuartel general a Sevilla, donde recibe, junto al salvador de la ciudad, general Queipo de Llano, las aclamaciones populares. Desde Sevilla, dirige a distancia la resistencia de Mallorca al desembarco enemigo y las primeras etapas de la marcha del ejército de África sobre el lejano Madrid. El asedio del Alcázar de Toledo no es un simple episodio de heroísmo aislado. No es solamente una gesta de raza, válida para todos los españoles sin distinción de matices políticos. Es, como acaba de sentenciar su último historiador extranjero, el profesor norteamericano Ebi, un ejemplo de voluntad idealista para toda la humanidad. La resistencia del Alcázar contra medios prácticamente ilimitados se convirtió desde el primer momento en el cimiento vivo de esa moral inquebrantable, que frente a los fracasos iniciales y frente a una abrumadora inferioridad de medios materiales y financieros, serían nada menos que la clave para la victoria final. Pero el Alcázar de Toledo es también un episodio capital en la trayectoria de Francisco Franco. La marcha sobre Madrid se convirtió frente al cruce de Maqueda en marcha sobre Toledo por una de las decisiones menos comprendidas y más indiscutibles de Francisco Franco, el hombre que no repetiría jamás en el corazón de Castilla la tremenda experiencia de contención que el mando le impuso frente a Nador, agonizante, en 1921. Los mensajes firmados por Franco prolongaron la resistencia de Moscardón más allá de lo previsible. El ejército de África que marchaba hacia Toledo con Yagüe primero y luego con Varela era el ejército de Franco. Cuando Franco dio al pueblo de Cáceres la noticia de la liberación de la fortaleza al anochecer del domingo 27 de septiembre, el pueblo de Cáceres le aclamó por vez primera como caudillo indiscutible. Y desde las ruinas vivas que defendió Moscardó, salió Franco para los campos de Salamanca a recibir el refrendo oficial de su proclamación popular a la jefatura suprema, después de conceder, todavía sin ese refrendo, su segunda laureada. La identificación definitiva, irreversible de la historia de Franco y la historia de España tiene lugar en estos tres actos. Cáceres, la proclamación popular, espontánea, el 27 de septiembre. Salamanca, la elevación sobre el pavés por sus compañeros de armas, el 28.
Burgos, el refrendo oficial ante el ejército y el pueblo, ante Mola, el director, y Cabanellas, el presidente de la Junta de Defensa. Y ante el pueblo de Burgos, acostumbrado a los caudillos. Es el 1 de octubre de 1936, el día del caudillo ante su ejército y ante su pueblo. Franco acepta con 4 palabras que podrían orlar con plena coherencia su nuevo escudo: mi pulso no temblará. En septiembre de 1936, doña Carmen Polo de Franco llega a la zona nacional reuniéndose con su esposo. Entregado a la dirección de las operaciones militares y absorbido por las tareas de la construcción de un nuevo Estado, son escasos los momentos que Franco puede dedicar a su hogar. En su esposa encuentra, calladamente, discretamente, constante apoyo y firme aliento para proseguir sus altas empresas. Cuando a impulsos de Franco, el ejército de África intenta el ataque frontal sobre Madrid a partir del 6 de noviembre de 1936, la capital de la República resiste inesperadamente a los veteranos de la Gran Marcha desde Sevilla. 15 días más tarde, Franco toma la decisión de sustituir el asalto frontal por maniobras envolventes. Cuando al fin logró entrar en Madrid al término de la guerra, elogió en un comentado discurso ante los obreros de Villaverde el valor de los combatientes españoles que habían frustrado sus planes de 1936. Destacaba entre ellos un hombre que dirigió la construcción de las fortificaciones madrileñas, esenciales para frenar el avance de Franco. Muchos años más tarde, la familia de este militar de la República enlazaría con la del propio Franco, quien vio así cancelada la huella de la guerra civil en su propio círculo familiar. Franco, el hombre que cerraría en España la era de las guerras civiles como solución política, proclamaría una y otra vez que su victoria estaba destinada a ser de todos y que en la España de todos no debería hablarse de vencedores y vencidos. Nadie mejor que el jefe del Estado Mayor entonces enemigo, el general don Vicente Rojo, ha descrito para la historia las auténticas razones militares, políticas y morales de la victoria de Franco. Una de esas razones, quizá la más importante desde el punto de vista militar, fue la resolución de Franco para lanzar toda la potencia de su ejército sobre la franja norte, cuando la decidida y eficaz resistencia del adversario frustró sus reiterados intentos frontales y envolventes sobre Madrid. El 21 de marzo de 1937, Franco decide inmovilizar el frente de Madrid y concentrarse sobre el norte. Esta decisión le valdrá la conquista definitiva de una superioridad de hombres y medios que, en último término, sería condición de la victoria. Pero en la campaña del norte, como en todas las demás, desempeñaron un papel decisivo las unidades voluntarias del ejército de Franco, entre las que destaca el grupo de divisiones modestamente conocidas como Brigadas de Navarra. Para encuadrar a un nuevo ejército, que pasó de menos de 50.000 hombres el año 1936 a 1.200.000 en 1939, Franco ideó un sistema de oficialidad y suboficialidad voluntaria que cristalizaría muy pronto en una institución admirable: los oficiales y sargentos provisionales, que superaron los 50.000 y constituyen por sí mismos la más definitiva prueba histórica de la dimensión popular del ejército de Franco, tanto o más popular que otros que ostentaron el mismo objetivo. Si en lo militar la relevancia histórica de Franco se describe ya por los historiadores con 3 datos: respeto a la vida del combatiente, organización y concentración, en lo político, Franco se distinguió desde los primeros momentos de su mandato por estas 4 notas: coherencia, exigencia de unidad sustancial sobre las discrepancias naturales, pragmatismo frente a las realidades cambiantes interiores y exteriores, fría serenidad de adaptación a esas nuevas realidades. Todo ello con un impulso: el servicio implacable a España a costa de cualquier sacrificio personal o ajeno, y con un resultado: crear en la conciencia de los españoles el sentido del Estado. La temprana presencia a su lado de Pilar Primo de Rivera parece recordar, a la hora de la historia, la vinculación inicial del régimen de Franco con los mejores ideales que en la década anterior devolvieron por unos años la esperanza a los españoles. Pero mientras se ponían calladamente en Burgos los cimientos de la más larga paz de la historia española, había que ganar todavía una guerra. Junto al general Dávila, símbolo de tantos colaboradores decisivos, Franco visita de forma incesante los frentes más difíciles, los puntos de mayor amenaza o de mayor esperanza. Los caminos de aquella España no conducían aún a la paz. El 31 de enero de 1938, Franco, en plena batalla por la recuperación de Teruel, designa el primero de sus gobiernos.
Semanas más tarde, promulga el Fuero del Trabajo, origen de toda la legislación social y sindical del nuevo Estado, que se convertirá, andando los años, en la primera de las leyes fundamentales. En plena primavera de 1938, las vanguardias de Navarra cortan en dos la zona enemiga y, descolgándose de imposibles caminos serranos, se asoman al mar en Vinaroz. Antes, había pasado por allí mismo, camino del aislamiento y el destierro, Manuel Azaña, que centró en un escenario próximo una insustituible meditación, hoy ya de validez universal, sobre la tragedia de la República. Los saludos a la tropa eran ya esos mismos saludos a Franco que el jefe del Estado Mayor enemigo concentraría poco después en frase inimitable, refiriéndose a las nuevas esperanzas de Cataluña harta de guerra. Cataluña entera deseaba ya a Franco. Ya faltaba menos de un año para que ni la cuña de Vinaroz ni el mar dividiesen dos Españas. Con el amargo recuerdo del Baleares recién hundido, Franco revista precisamente en aguas de Vinaroz, poco después de la ruptura de la zona enemiga, a sus barcos y sus marinos. Es un reencuentro con su jamás desmentida vocación marinera y un reconocimiento del papel oculto y decisivo que la Marina Nacional tuvo en los más delicados sectores de la guerra: el bloqueo de los puertos enemigos, la neutralización de una flota adversaria muy superior. En Pamplona, después de consumada la trascendental victoria en el norte, que fue por tantos motivos una victoria navarra, Franco viene personalmente a entregar una merecidísima laureada. Está presente en el recuerdo de los soldados y su capitán el recuerdo vivo de don Emilio Mola, que supo ganarse hasta el último recodo de aquellos corazones tradicionalistas. Otro insigne jefe muy querido en tierras carlistas, don Miguel Cabanellas, tuvo el acierto de lanzar desde el 20 de julio de 1936 en la prensa aragonesa y navarra un excelente eslogan para describir el alzamiento, al que llamó Movimiento Cívico-Militar. Hoy ya no duda la historia de aquella identificación de un ejército y un pueblo sin la que no hubieran sido posibles ni la guerra ni la paz. Durante un angustioso verano de 1938, la atención de Europa estuvo concentrada obsesivamente en el más caudaloso de los ríos españoles, el Ebro. En la noche del 25 de julio, y mediante una operación magistralmente concebida y valerosamente ejecutada, todo un ejército enemigo cruzaba por 3 puntos el río y penetraba inmediatamente, con profundidad, en el dispositivo de las defensas nacionales. Franco se presentó en el acto para tomar el mando directo de la contraofensiva. Parado el avance enemigo, como otras veces, por la resistencia decisiva de varios destacamentos nacionales, entre los que destacó, sobre Villalba de los Arcos, la resistencia increíble del tercio catalán de Montserrat, Franco decidió fijar todo el potencial enemigo y el propio para destruir, a lo largo de semanas y meses eternos, hasta mediados de noviembre, la capacidad militar del ejército de la República en Cataluña. Así se hizo. Aunque vencido ya el empuje inicial de sus adversarios, Franco vio cómo el interés de Europa se desviaba de la guerra de España hacia una ciudad de Baviera, donde se aceleraba ya el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial: Múnich, sede del pacto que de momento traía sobre Europa una paz engañosa. Precisamente durante la batalla del Ebro, Franco toma una decisión que se convertirá en clave para toda su política internacional posterior. Ante la sorpresa de Alemania e Italia, declara oficialmente a los representantes de las democracias occidentales que en caso de conflicto europeo, la España nacional se mantendrá neutral. Hitler reacciona con enorme dureza y amenaza con la total suspensión de los suministros de armamento a Burgos, y cumple en parte la amenaza. Simultáneamente, los observadores alemanes predicen que Franco será incapaz de ganar la batalla del Ebro momentos antes de que desencadene su ataque decisivo. Desde los momentos más intensos de la guerra y durante muchos años de la paz, la inconfundible estampa de la Guardia Mora rodeó a Franco en sus desplazamientos oficiales. Era como un recuerdo vivo de sus años africanos. Cada ciudad recuperada, cada victoria en el frente, arrastraba multitudes en Burgos hasta los balcones de Franco. Quienes entonces habitaban la zona nacional
no podrán olvidar nunca estas manifestaciones, reproducidas en todas las capitales y en las principales poblaciones. Lo de menos eran las palabras. Solo importaba la comunicación de una misma seguridad en un futuro que ya se creía tocar con la mano. No se puede comprender nada de la historia de las siguientes décadas sin analizar antes aquella prolongada ilusión colectiva en medio de la tragedia y la esperanza. Y sin advertir que Franco era precisamente el centro de esa esperanza. La guerra de España termina. En la ciudad universitaria de Madrid, escenario de los combates más duros, los jefes del ejército de la República ofrecen su rendición después que el mando de Madrid lee el último parte reservado del sector. Los soldados saltan hacia el enemigo. Han hecho ya, por su cuenta, la paz. La Plaza de España, el Foso del Manzanares, la Casa de Campo, dejan ya de ser frente. Van y vienen las gentes que aclaman la paz. Lejos, en Burgos, Franco cede a una de las poquísimas enfermedades que le han obligado a guardar cama. Es quizá la reacción final ante la tremenda tensión de 1000 días de guerra que van a terminar. Los frentes despoblados se hunden solos. La zona republicana queda ocupada en una convergencia de paseos militares. Es fundamental señalar que gracias a una propaganda pésimamente dirigida, el nombre de Franco era ya entonces también un símbolo total para los habitantes de esa zona, quizá tanto como para los de la zona nacional, aunque venturosamente desaparecerían ya para siempre las diferencias en la España desgarrada y recuperada. Los niños, escondidos durante 3 años de metralla, descubren a la simbólica Cibeles. Madrid se engalana con colores que nadie sabe de dónde han podido salir. La Puerta del Sol, testigo de grandes momentos históricos, se llena también en esta mañana del 28 de marzo de 1939. El 1 de abril de 1939, y después de corregir 3 borradores, Franco firma el último de sus partes de guerra. Se ha repetido 1000 veces el texto, que termina para la historia con estas palabras inapelables: la guerra ha terminado. Toda la trayectoria histórica posterior de Franco se encaminaría a lograr que esa noticia se convirtiera en consigna definitiva para un futuro común. Jamás la guerra civil, tras la conclusión dramática y salvadora de todo un siglo de guerras civiles. Empezaba la paz. Iba a ser una paz difícil. La guerra de Europa ahondaría los efectos de la guerra de España, pero era la paz. Mes y medio después de la victoria, Franco hace su entrada oficial en Madrid para presidir el gran desfile de sus ejércitos. Una lluvia pertinaz no consigue rebajar el entusiasmo de las multitudes. El bilaureado general Varela impone al caudillo la cruz laureada de San Fernando. Año tras año, década tras década, la escena inicial se iba a repetir con un lento pero inexorable relevo de generales y jefes. Un día, mandaría las fuerzas de todo el desfile el primer alférez provisional que llegó al generalato y a la Capitanía General de Madrid. Todo iba a cambiar en la Castellana y en las tribunas. Los mandos, las armas, la talla de las tropas, las vivencias del público. Pero año tras año, esta es la raíz del éxito político de Franco, sería el mismo ejército, ante su mismo jefe indiscutible. La antigua zona nacional, que no tuvo problemas de suministro durante la guerra, debe volcarse tras la victoria en auxilio de una zona republicana hambrienta y depauperada. Colas de madrileños famélicos esperan el socorro de auxilio social. Poco a poco, el Madrid roto va resurgiendo hacia la vida normal, pero abandonada a sus propias fuerzas, España estaba a punto de tropezar con dificultades decisivas para su recuperación. Obtenido semanas antes de la victoria un pleno reconocimiento internacional, Franco impone una política de apertura total en las relaciones comerciales con Occidente. La guerra iba a frustrar el intento. El insigne historiador catalán Jaime Vicens Vives sentenció acertadamente que la guerra civil española se hubiera hecho imposible sin la previa división moral de Europa. En 1939,
Cuando España más necesitaba de la paz de Europa, Europa se lanzó sobre sí misma en una guerra civil generalizada. La Alemania nazi se abate sobre Polonia. Francia e Inglaterra hacen honor a sus garantías y declaran la guerra al Tercer Reich. Cuando Ortega estaba a punto de convencer a los españoles para la imitación de Europa, recuerda amargamente Madariaga, se le volvió loca de pronto la Modelo. Agazapada de momento tras su línea Maginot, Francia dejaba pasar los primeros meses del conflicto. Hitler se iba adueñando de casi toda la Europa continental. Por fin, en la primavera de 1940, el ejército francés cae como un castillo de naipes ante el empuje alemán. Los alemanes ocupan París. Inglaterra organiza su defensa, segura del desembarco. Es la gran hora de Alemania. En Madrid, la noticia de la guerra europea que se adivina mundial causa enorme consternación. Estalla, recordará Serrano Suñer, en el momento menos oportuno para nosotros y para España. Franco trata desesperadamente de mediar en el conflicto y decreta la neutralidad española. La decisión de apartar a España de la guerra es firme guía de Franco a lo largo de toda ella, incluso cuando buena parte de la opinión política y militar española se decidía abiertamente por participar. La decisión de Franco se pone a prueba en la dramática entrevista con Hitler, amo de Europa, en la estación de Hendaya, el 23 de octubre de 1940. Tras 9 horas frente a Hitler, España seguirá en paz. 5 meses antes del desembarco aliado, cuando la victoria tenía todavía claro signo alemán en Rusia y en África, Franco aprovecha la presentación de credenciales del embajador de los Estados Unidos para marcar con toda claridad su viraje hacia el horizonte atlántico y aliado de la guerra. En ese mismo discurso, ya en 1942, Franco repudia expresamente el principio económico de la autarquía para sustituirlo por el de la cooperación internacional, de manera coherente con su decisión económica en la primavera de 1939. El lento pero inequívoco proceso de democratización del régimen de Franco ha obedecido a una doble orientación. Por una parte, el pragmatismo político que hemos señalado como una de las más acusadas características de Franco, fiel a sus principios permanentes, pero jamás aferrado dogmáticamente a lo accesorio. Por otra parte, la evidente transformación del horizonte político europeo frente a España, que era un horizonte autoritario y de plena crisis democrática en los albores del régimen español, para transformarse después en signo bien diferente. La prudencia política de Franco libró a su régimen de las exageraciones totalitarias merced a un profundo sentido cristiano y jurídico de la vida política, y supo ir matizando, a través de los tiempos, una cesión real de poderes personales sin perder nunca la plenitud legitimadora de esos poderes conferida por el pueblo y el ejército de España. El 17 de julio de 1942, Franco inicia formalmente el proceso de democratización e institucionalización de su régimen al proclamar ante el Consejo Nacional la ley constitutiva de las Cortes Españolas. El 14 de julio de 1945, el Pleno de las Cortes aprueba el Fuero de los Españoles, declaración de derechos políticos enraizada en lo más profundo de la tradición española. El hecho de que determinadas experiencias democráticas hayan fracasado en la historia contemporánea española, sobre todo cuando han asumido la forma de repúblicas, no puede hacer olvidar unas raíces democráticas mucho más profundas en los primeros tiempos de nuestra historia moderna. Franco, conocedor excepcional y práctico de esa etapa histórica desde los primeros tiempos de su vida militar, lo ha tenido muy presente en el impulso democratizador de su régimen. Con su decisión de 1945, instauraba en España el sistema de constitución abierta y por tanto esencial e históricamente perfectible, que superaría para el futuro las estrecheces dogmáticas de un largo siglo
de estéril y conflictiva pugna constitucional verbalista. Creaba, con su nueva constitución, un conjunto de nuevas instituciones. Para él no ha sido nunca una sorpresa que funcionen, en los momentos graves, esas instituciones que para esos momentos se crearon. Entre la primavera de 1945 y el verano de 1946 se consuma el cerco internacional contra España, a la que, después de no haber participado en la Segunda Guerra Mundial, se quiere involucrar absurdamente en la derrota. Diversas reuniones de jefes vencedores y varias asambleas nacionales e internacionales tratan de legalizar el cerco contra España. Son años duros a los que Franco responde internamente con una ampliación de la base política en su gobierno y externamente con una decisión de resistencia política total. Con esa decisión, Franco trata de salvar y salvará algo sagrado, la libertad de España y los españoles para decidir su propio destino. La presión exterior hace que el pueblo español, cada vez con menos distinción de matices, cierre el cuadro en torno a Franco. El 9 de diciembre de 1946, una enorme manifestación, la mayor hasta entonces presenciada en las calles y las plazas madrileñas, se dirige con espontaneidad total a la Plaza de Oriente. Allí se reitera, de forma indiscutible, la plena adhesión del pueblo español a su caudillo. El impacto político conmociona a las cancillerías de todo el mundo, como se ha revelado hoy en la publicación de los documentos diplomáticos. Ese día de diciembre, el cerco exterior estaba virtualmente roto, desde el corazón de España. El 28 de marzo de 1947, Franco decide el envío a las Cortes de una nueva ley fundamental, la Ley de Sucesión, que será abrumadoramente confirmada por el pueblo español en el referéndum del 6 de julio. Esa adhesión popular ante las injustas medidas internacionales queda así capitalizada por Franco de forma permanente. Los observadores extranjeros pudieron comprobar con plena libertad el desarrollo del referéndum y, por lo general, describieron con objetividad su éxito. Tras el recuento de votos, informa a la prensa el ministro de la Gobernación. Una vez que se le entregan a Franco los resultados oficiales, el caudillo firma la trascendental Ley de Sucesión. Nadie lo sospechaba entonces, pero convergencias históricas han revelado muchos años después que precisamente por aquellas semanas de 1947, y en una fecha que tal vez solo conoce con exactitud el propio Franco, el caudillo pensó por primera vez en la posibilidad de que su sucesor fuese un príncipe que entonces contaba 9 años de edad y que había nacido una víspera de Reyes cuando agonizaba la resistencia heroica de Teruel, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. El 25 de agosto de 1948, Franco se entrevista con don Juan de Borbón, conde de Barcelona, en aguas de San Sebastián a bordo del yate Azor. Con esta entrevista quedan desarticulados los últimos intentos importantes de ciertos sectores del exilio contra el régimen, y Franco consigue el imprescindible apoyo de don Juan para sus designios sobre el príncipe don Juan Carlos. El 27 de agosto de 1953 se firma, tras laboriosas negociaciones, el concordato entre la Santa Sede y España. De esta forma adquieren pleno carácter orgánico una serie de acuerdos parciales que venían perfilando las relaciones de España y el Vaticano desde los días difíciles de la Guerra Civil, distinguida como cruzada precisamente por las jerarquías de la Iglesia en agosto y septiembre de 1936, antes de que la autoridad civil utilizase tal título en tal sentido. Un mes más tarde del concordato, el 26 de septiembre de 1953, España firma los históricos acuerdos con los Estados Unidos, que junto al documento anterior ponen virtualmente fin oficial al aislamiento español durante la posguerra mundial. Aproximadamente en estas fechas sitúan los historiadores dos acontecimientos históricos que suponen la máxima aportación del régimen de Franco, no solo a la historia contemporánea, sino a toda la historia de España. La recuperación definitiva de la cota económica lograda por la dictadura en 1929 y hundida después en el abandono de la República y la tragedia de la guerra, y la virtual desaparición del analfabetismo como lacra social española. Ni siquiera en los mejores momentos de nuestros siglos de oro,
se había conseguido una situación económica y cultural a este nivel popular. Desde el punto de vista del conjunto del pueblo español, estos son seguramente los dos grandes resultados del régimen de Franco hasta hoy, junto a la adquisición de un sentido del Estado. Muy poco después de la condenación contra España en la ONU, Occidente recibe las primeras pruebas de su error. Y desde 1947 estalla en el mundo la llamada Guerra Fría. En la estela de la Guerra Fría va a recuperar España su situación en el concierto de las naciones, gracias a la tenacidad de Franco. Es un largo proceso de revisión que se abre unas semanas después de la gran injusticia antiespañola y que va a cerrarse en el segundo semestre de 1955. El 1 de noviembre de ese año, el secretario de Estado Foster Dulles comunica a Franco en el Pardo la plena decisión norteamericana a favor de España. El 4 de diciembre, y para mayor paradoja a propuesta de la Unión Soviética, las Naciones Unidas, que condenaron a España en 1946, acuerdan la admisión de España sin un solo voto en contra. Franco no hará más que un comentario. Son ellos quienes han cambiado. Martín Artajo inaugura la presencia de España en la ONU. Unos días más tarde, juraba la bandera de España en la Academia de Zaragoza creada por Franco un caballero cadete llamado Juan Carlos de Borbón, que iniciaba así su educación militar en los 3 ejércitos de Franco. En la primavera de 1956, el rey de Marruecos, Mohamed V, magnificado ante su pueblo por la digna actitud con que sobrellevó la injusticia de un exilio al que España se opuso y en el que le acompañó la amistad y la comprensión de España, sale para Madrid a fin de completar las negociaciones para la independencia de su patria. Franco y el rey firman el reconocimiento de la plena independencia de Marruecos por España el 7 de abril de 1956. Con ello, se pone fin a una dilatada y fecunda época de protectorado que desde 1927 supuso una paz plena y una creciente comprensión entre las dos grandes naciones históricas que cierran Occidente. El 17 de mayo de 1958, Franco promulga ante las Cortes la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, una nueva pieza fundamental en la abierta Constitución española. Un nuevo paso en la configuración de un permanente Estado de Derecho. La declaración se abre con la definición joseantoniana de patria concebida como unidad de destino en lo universal. España considera como timbre de honor el acatamiento a la fe católica. Se configura políticamente como un Estado de Derecho informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio. Su forma política es la monarquía tradicional, católica, social y representativa. Aparece en la Constitución española muchos años antes de que un insigne amigo de España ponga de moda el término allende los Pirineos, el concepto y la palabra de participación popular. En una de sus primeras salidas de Madrid, inmediatamente después de la victoria de 1939, cuando todavía no se había instalado en el Pardo, Franco había ya resuelto situar en el Valle de Cuelgamuros, próximo a El Escorial, el monumento a los caídos de la Guerra de España. Se inaugura el grandioso monumento el 1 de abril de 1959. Cuando empezaban las Navidades de 1961, Franco sufre un accidente de caza en el Monte del Pardo. Se perfora una mano y debe someterse a una delicada operación en el Hospital del Aire. Por fortuna puede regresar al Pardo muy pocos días después y allí le reciben, con sus familiares, miembros del gobierno. Una nueva política económica va a abrirse en España con el Decreto Ley de 22 de julio de 1959, conocido como Plan de Estabilización. En Barajas, Ullastres y Navarro Rubio, artífices de ese plan que permitirá después el despegue económico de los planes de desarrollo. Alma de esos planes, el futuro ministro comisario Laureano López Rodó
presencia la firma de los acuerdos de España con el Banco Mundial. El 9 de febrero de 1962, tras decidir unos días antes la preparación del primer plan de desarrollo, España pide la apertura de negociaciones con la Comunidad Económica Europea. El 15 de marzo de 1966, las Cortes españolas aprueban la Ley de Prensa e Imprenta, que viene a cancelar una situación regida por la ley muy restrictiva de 1938. Impulsor y artífice de la Ley de Prensa es el joven ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. La Ley de Prensa está hoy unánimemente reconocida como una de las piezas maestras en el proceso de democratización española, de igual forma que el turismo, que logró en la misma década un auge colosal, supuso una completa apertura humana a las nuevas realidades mundiales, además de convertirse en motor del desarrollo por su creciente aporte de divisas. El 22 de noviembre de 1966, Franco presenta a las Cortes la Ley Orgánica del Estado, aprobada abrumadoramente por el referéndum del 14 de diciembre, después de que Franco, en uno de los momentos más intensos de comunicación personal y política con su pueblo, le pidiese el sí como prueba suprema de confianza en un futuro orientado por esa ley. Estas fueron sus frases más significativas. El diálogo es la base de la política. El proyecto de ley orgánica supone una amplia democratización del proceso político. Se establece un justo poder ejecutivo encabezado por un presidente del gobierno en quien se centra la dirección política y administrativa del país. Las Cortes asumen la plenitud de la función legislativa y de control. Recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios familiares que son diferentes para cada uno. Los de España se llaman espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre los hombres, extremismo y enemistad mutua. En la votación participa el propio Franco con su esposa. Televisión Española retransmite el escrutinio, en presencia de diversas personalidades. El 26 de junio de 1967, las Cortes aprueban tres importantes disposiciones que configuran diversos aspectos esenciales en la nueva política española: la de libertad religiosa, la de representación familiar y la orgánica del movimiento. Sigue en pie el espíritu creador de la ley orgánica, que para muchos españoles se convertiría en los años siguientes en permanente recurso a la esperanza política. Cuando termina el año 1957, Franco ordena a sus fuerzas de África que restauren el orden en el territorio de Ifni, tras la agresión de unas bandas irregulares alentadas desde fronteras vecinas. El firme propósito descolonizador de España no puede verse nunca interferido por decisiones arbitrarias de terceros, y el resultado de las operaciones dejó una vez más sentado con toda claridad este principio. A mediados de diciembre de 1962, España presidiría con toda generosidad el plebiscito para la autodeterminación de la última de sus hijas atlánticas, la República de Guinea Ecuatorial, que bajo los auspicios de España lograría su plena independencia el 12 de octubre de 1968. Los días 22 y 23 de julio de 1969, Franco acude por primera y única vez en su vida 2 tardes seguidas a las Cortes. Era un año cumbre para la humanidad, los primeros pasos en el espacio, y para España, que con esas jornadas ve consolidado a impulsos de Franco su futuro nacional y político. Franco propone a las Cortes a don Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey, con estas palabras históricas: al producirse la vacante en la jefatura del Estado, se instaurará la corona en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Así pone Franco, el hombre que en 1937 habló de coronar su obra salvadora, el hombre que en 1947 trazó la ley de sucesión pensando ya en un príncipe de 9 años, la última pieza maestra en el edificio de su régimen. Ha elegido para él el título con que los británicos aclamaron a su joven rey Felipe II, príncipe de España. 491 votos favorables rubrican la propuesta de Franco.
Ilustres comentaristas buscan altos parangones históricos. Temán habla de la adoptio romana, tan grata a los emperadores hispanos. El duque de la Torre, antaño preceptor del príncipe, se refiere, quizá ante la evocación de Carlos III, al reinado de Francisco Franco. Al día siguiente, 23 de julio, la aprobación de las Cortes aparece en el boletín oficial junto al ascenso a general de tierra y aire y contraalmirante de la Armada a favor de don Juan Carlos de Borbón. En frase del propio caudillo, el futuro queda atado y bien atado. La tarde del 23 de julio de 1969 marca sin duda el momento estelar en la vida de Francisco Franco. El recién creado príncipe de España llega a las Cortes junto a Franco, pero el más joven general de los ejércitos luce todavía en la bocamanga sus 3 estrellas profesionales de capitán. Es el instante en que Franco culmina institucional y personalmente a la vez su obra y su huella, la soldadura original y definitiva, después de la tragedia, con aquel juramento, más de medio siglo, en el patio del Alcázar, a una bandera y a un rey de España. Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Inmediatamente el príncipe de España penetra en el corazón de las Cortes y de España, que verá la escena por televisión, con un breve discurso en el que acierta no ya en las palabras, eso es lo de menos, sino en la plena sintonía con el momento histórico. No olvidarán los asistentes aquellas frases con las que el sucesor de Franco proclamó su fidelidad al mensaje histórico de Franco. Recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 y su fidelidad al propio Franco, de quien toma la más profunda de sus promesas, la del 1 de octubre de 1936. Estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Seis años de la más difícil prueba que puede someterse un futuro jefe de Estado, un futuro rey de España, son hoy a nivel popular la mejor confirmación de aquel proyecto de futuro que era a la vez la más importante decisión de Francisco Franco desde la madrugada del 18 de julio de 1936. Con toda su emoción contenida bajo el mismo hilo de voz que inauguró miles de obras y pronunció miles de veces la palabra unidad, Franco rubrica: Hemos de agradecer las nobles, sentidas y expresivas palabras que acabamos de escuchar a su Alteza Real, el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, y felicitarnos de la proclamación por las Cortes Españolas de su condición de sucesor en la jefatura del Estado a título de rey y del ofrecimiento de su entrega total al servicio de la patria en su unidad, grandeza y libertad. El 14 de julio de 1972, Franco toma una decisión trascendental para evitar toda laguna en la aplicación de las leyes fundamentales, promulgando una ley que precisa el alcance de sus normas y glosa su contenido en el mensaje que dirige a los españoles al finalizar el año. El gobierno, las Cortes y la justicia, dice, desempeñan sus respectivas funciones y al jefe del Estado corresponde la coordinación de todas ellas para mantener la unidad de poder. Y es precisamente el ejercicio de esta función coordinadora
y el procedimiento para realizarla, lo que se regula en la ley del 14 de julio último, que encomienda al Consejo del Reino y al Consejo Nacional el importante cometido de asistencia al jefe del Estado, de acuerdo con el elevado rango que ocupan en nuestro ordenamiento constitucional. Es evidente que esta postura política permanente y firme no significa ni defiende ninguna clase de inmovilismo. El criterio que nos guía aconseja dar cuantos pasos sean precisos para los avances que se realizan sobre sólidos cimientos. Esta ha sido la trayectoria de nuestra acción. Paso a paso, con prudencia, pero con decisión, hemos ido levantando el edificio de nuestras leyes fundamentales que tienen su culminación en la Ley Orgánica del Estado, centro de nuestro cuadro institucional. El dinamismo político continúa. Por otro lado, la asistencia que nuestro pueblo prodiga al príncipe de España, la entrega que de su persona ha sabido hacer a los supremos intereses de la nación, la eficacia y dignidad con que ha desempeñado diversas misiones oficiales en el exterior, confirman plenamente el acierto de la propuesta que en su día hice a las Cortes, así como de la aprobación por la Cámara de la ley que le designó sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. Al filo del verano de 1973, Franco, capitán general de la Armada, decide que el almirante Carrero Blanco ocupe la presidencia del gobierno ejercida por el propio Franco desde 1938. Es un paso más en la configuración real, institucional, del Estado de Derecho que surgía año y medio antes de esa fecha, el 1 de octubre de 1936, con la embrionaria Junta Técnica del Estado. Luis Carrero Blanco conoció al coronel Franco frente a las costas de África una mañana de enero de 1925. Inició su colaboración con Franco desde 1933, con un inolvidable cruce de correspondencia. Fue llamado por Franco a las más altas tareas del Estado desde 1941, después de un intenso servicio activo en la mar y en el Estado Mayor de la Armada. España entera se conmovió la mañana del 20 de diciembre de 1973, cuando el más salvaje de los atentados políticos que han segado en el último siglo la vida de 5 presidentes del gobierno español cortó la de don Luis Carrero Blanco. Por eso alcanzó tanta resonancia popular la inmediata presencia de los príncipes de España junto a los restos del hombre que había servido a su causa y a su futuro. Toda España, y con ella lo mejor de la opinión mundial, vibró ante el trágico suceso. Pero el pueblo español respondió con la serenidad que de él se esperaba y ningún pronóstico catastrofista pudo cumplirse. Funcionaron, como había previsto el propio desaparecido, las instituciones de Franco, que nombró a su colaborador primer duque de su apellido. El pueblo español recibió con general aquiescencia la nueva decisión de Franco al designar presidente del gobierno a don Carlos Arias Navarro, de quien se recordaba una eficaz y popularísima gestión como alcalde de Madrid. Como tantas otras veces, casi nadie había pronosticado esta elección de Franco, que, como tantas otras veces, fue luego inmediatamente reconocida y aplaudida. Quizá como reconocimiento a la admirable influencia histórica sobre los caminos de Franco, ejercida desde 1917 por su esposa, el primer acto público del nuevo presidente es cumplimentar en el Pardo a doña Carmen Polo de Franco. Acto seguido, jura como nuevo presidente del gobierno y aparece con el Consejo del Reino que propuso su nombre junto al caudillo de España. Empezaba una nueva etapa, prevista e imprevista a la vez, como todas las de España bajo Franco, en el convulso mundo del siglo XX, y enmarcada, como todas las anteriores desde 1934, entre 2 decisiones de Franco. Etapa definida con estas palabras por el nuevo presidente del gobierno. La clave de la permanencia y fecundidad de nuestro sistema solo puede ser entendida si se tiene presente la capacidad de Franco para conectar en cada momento con las aspiraciones más acusadas entre las anchas mayorías de nuestro pueblo, haciendo de los principios de nuestro movimiento savia vivificadora de una realidad dinámica y no letra muerta. Punto de partida y firme cabeza de puente para abordar los horizontes más ambiciosos y no ancla en el pasado.
incitación y no lastre, estímulo y no freno. En julio de 1974, el jefe del Estado sufre una flebitis. Franco, el hombre que en cada giro de la historia de España tomó la decisión más conveniente para el pueblo español, hizo entrar en vigor el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, delegando los poderes en el Príncipe de España. De este modo, los mecanismos institucionales dieron al pueblo la evidencia de la seguridad y de la firmeza estable, sin vacíos y sin zozobras. Restablecido en su salud, Franco reasume la jefatura del Estado. Como es tradicional cada fin de año, su voz y su presencia convoca a los españoles ante los receptores de televisión. Las instituciones han continuado ganando solidez y confianza, dijo entonces Franco, al ajustarse en un correcto funcionamiento a las distintas situaciones que han ido surgiendo en nuestra vida política. La visita del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llena las calles madrileñas de centenares de miles de españoles que aclaman a los dos jefes de Estado. Franco, en un momento crítico de la política exterior, rinde un nuevo servicio a España. Una desproporcionada y virulenta campaña exterior convoca a los españoles a la mayor concentración de masas de la historia del régimen. La Plaza de Oriente, como en otras ocasiones memorables, se llena de un solo clamor: Franco y el príncipe. No es solo la Plaza de Oriente, es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España.